Muy pelota. Y en muchos casos, mientras se cumpla la cuota financiera de la afiliación, en la paternidad. ¿Qué pasó? ¿Qué está? ¿Sí? Paternidad. Pero en la paternidad. Voy, mi papá, voy. La relación es indestructible. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados, bienvenido. Este es el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino y esta es la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Ahora, para dar inicio, vamos a ver los que ya entraron, que si hay algunos que nos quieran saludar, levante su mano para que nos puedan saludar, nos dicen su nombre y de qué parte del mundo nos saludan. Vamos a comenzar con Mari Torres. Muy buenas noches, papito, para usted, para su familia, para mis amados hermanos de este hermoso ministerio. Soy la profeta Mari Torres, vivo en Tamaulipas, en México, soy una conquistadora del reino y pues estoy aquí una vez más esperando esa palabra, ¿verdad?, que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, que sé que será de gran bendición para mí y para todos los que la estemos escuchando. Muy buenas noches y bendiciones para todos. Buenas noches, mi amada, que el Señor te bendiga grandemente y por supuesto que deje caer de su gracia sobre ti para que se cumpla el propósito divino y así se pueda expandir el reino en Tamaulipas. Ahora vamos a dejarle el micrófono a nuestra amada profeta Corina Ramos. Hola, hola, buenas noches, bendiciones a todo el remanente del Señor, a usted, papá José Luis, a mamá Patricia, a sus amados hijos, ¿verdad? Y a todo el remanente del Señor. Bueno, Corina Ramos de San Pedro Sula, una conquistadora del reino de Honduras. Bendiciones. Bendiciones, mi niña, bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Esta casa se honra en recibirte para que podamos tener la clase de hoy. Ahora vamos a ver, vamos a dejar el micrófono a Andreina González. Hola, mi apóstol, bendiciones. Un saludo a su amada, la profeta Patricia, a cada uno de sus hijos. Un saludo a cada uno de los hermanos, pues que hoy estamos expectantes, agradecido primeramente con Dios por estar con usted, por escucharlo y por cada una de esas revelaciones del cielo que cada noche pues usted nos regala de parte de Dios. Y bueno, mi apóstol, un saludo desde Barquisimeto, Venezuela, su servidora Andreina González. Bienvenida, mi niña, a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a Andrea Fuentes. Puede activar su micrófono, mi niña. Andrea, ¿puedes activar tu micrófono? Bendiciones, buenas noches para todos los profetas, los ministros que están conectados, para usted, apóstol. Para mí esto es de mucha bendición que esté en esta escuela, así yo puedo aprender más. Muy buenas las enseñanzas, es de edificación para mi vida. Y bueno, saludos desde aquí de Tucumán, Argentina, para todos. Que sea esta noche bendecida y el Señor nos esté iluminando la mente y el espíritu para recibir, ¿no?, toda la información y la enseñanza impartida a través del pastor o el profeta o el maestro que vaya a enseñar esta noche a nosotros, ¿sí? Saludos. Muy bien, bienvenida, mi niña, a esta gran familia alrededor del mundo. Esperamos que esta enseñanza sea de gran bendición para su vida. Ahora vamos a dejar a nuestra amada profeta María Elisa Escalante.
Buenas noches, papito. Buenas noches, mamita Patricia, a los niños, a cada uno de los hermanos que estamos en esta plataforma, esta casa maravillosa que nació del corazón de Dios. Estamos expectantes de lo que Dios nos hablará esta noche y damos muchas gracias porque para Él es la gloria y la honra de que podamos ser sus hijos. Yo me siento muy amada y quiero dar muchas gracias a Dios por eso. Bendiciones, será una clase maravillosa como siempre. Estamos aprendiendo y el Señor ministrando nuestros corazones. Bendiciones, papá. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti, que puedas expandir tu ministerio y logres la conquista de Chile para Cristo. Bueno, ahora vamos a comenzar, mis amados. Como les decía anteriormente, somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Y el Señor al principio de nuestro ministerio nos dio una palabra. Nos dijo que preparáramos un ejército para conquistar las naciones para Cristo. Y, por supuesto, así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Y ahora vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Y la clase de hoy es la escogencia de Dios. Y esta clase está a cargo de nuestra amada profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados conquistadores del reino de todas las naciones. Siempre es un gusto, un placer poder saludarles. Sean todos extremadamente bendecidos. Y bueno, esta noche vamos a estar hablando acerca de lo que es la escogencia de Dios. Pero amados, ¿qué es escogencia? Bueno, la escogencia es la acción de elegir o seleccionar a una o varias personas o cosas, entre otras, separándolas, prefiriéndolas, apartándolas. Entonces, la escogencia tiene que ver con la elección de Dios. Tiene que ver con que Dios miró desde los cielos, de entre 8.000 millones de personas, Dios te vio a ti y te señaló con el dedo. Y el Señor dijo, él, ella. Y la escogencia de Dios no es, amados, porque eres buena persona, no es por las obras que tú hagas, es simplemente porque a Dios le plació escogerte, así de sencillo, por su pura gracia. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en las decisiones que nosotros tenemos que hacer, pero ¿sabe? Muy pocas veces meditamos en las elecciones o en las decisiones, en la escogencia que Dios ya hizo. O sea que nos estamos enfocando mucho en lo que yo tengo que decidir, pero no me he tomado el tiempo de meditar, de buscar en el secreto de Dios qué es lo que Dios ya escogió, qué es lo que Él ya eligió. Porque de forma inconsciente nos pareciera que las elecciones que Dios hace desde nuestra perspectiva humana, que no es la correcta, que no es la perspectiva de Dios, pero nos parece que puede haber una acepción de personas o puede verse como una injusticia humana, porque tal vez Dios eligió a alguien en vez de alguien más, o tal vez Dios eligió una cosa en vez de otra. Es como que nuestra mentalidad humana de justicia no logra entender este concepto. Y usted, bueno, usted puede decir, pero no, Dios ama a todos por igual. Todos somos iguales delante de Dios. Dios ama a todos por igual y entonces es igual para todos. Pues ¿sabe qué? Le tengo noticias. Déjeme decirle que no es así. Y yo primeramente quiero hablarle de la diferencia que hay entre lo que es equitatividad y lo que es equidad. No es el tema principal, pero es necesario que lo entendamos, que podamos distinguir estas dos cosas para que podamos pasar al tema principal. Y mire, para poder ilustrárselo de una manera más gráfica, para que usted lo pueda entender, imagínese que hay tres personas. Tenemos tres personas de estatura diferente. El primero vamos a decir que es un hombre que es bastante alto, de una estatura alta.
el segundo de una estatura intermedia y el tercero vamos a decir que es una persona bajita. Entonces, imagínense que hay un cerco, no sé cómo lo dicen en su país, hay un muro que está a la altura de la primera persona, del más alto, a la altura de la barbilla del más alto. ¿Qué pasa si los tres están en línea? Primero está el más alto, después el de mediana estatura y después el más pequeño. ¿Qué pasa si el cerco está a la altura de la barbilla del más alto? Pasa que el más alto puede ver lo que hay más allá del muro. Pero ¿qué pasa con los otros dos? No pueden ver lo que está más allá del muro. Entonces, lo que la equidad busca es elevar a esas dos personas para que puedan estar al mismo nivel del primero, o sea, del más alto. Supongamos, amados, que hay unas escaleras, entonces al de mediana estatura tendría que subir un escalón más para estar al nivel del más alto. Y el más bajito tendría que subir 2 escalones para estar al mismo nivel del más alto. Y entonces, a ese nivel, los tres podrían ver lo que está detrás del muro. Si uno fuera equitativo, le hubiera puesto a todos solamente subir un escalón, o le hubiera puesto a los tres subir 2 escalones, o lo hubiéramos dejado a nivel del piso. Pero ¿qué pasa, amados? Si están al nivel del piso, no todos podrían ver de la misma manera. Sin embargo, el concepto de equidad lo que dice es que hay que darle a cada uno según lo que necesita, para que entonces pueda cumplirse el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, en este ejemplo del muro que le estaba hablando, que antes les cubría a los dos más bajos, ya no les cubra más, y entonces los tres puedan ver lo que está más allá de ese muro. Ahora, el más alto no necesitó hacer nada para poder ver, porque él ya estaba al nivel, o sea, él ya estaba a la altura para poder ver a través del muro. El de estatura mediana necesitó subir solamente 1 grada, pero el más bajito necesitó subir 2 gradas para que eso se lograra. Pero ahora, cuando los tres están al mismo nivel de altura, entonces ya se cumplió el propósito y los tres pueden ver lo que está detrás del muro. Pero lo más interesante es entender que los tres recibieron cosas diferentes para poder llegar eventualmente a tener lo mismo. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, para empezar, el muro que cada quien tiene por delante es diferente. No es necesariamente el mismo. No todos estamos usando el mismo muro, porque mire, hay procesos muy particulares y hay diseños muy específicos de Dios. Y aun cuando nosotros nos encontramos, si nos encontráramos delante del mismo muro, ¿sabe? Unos van a necesitar de ciertos equipamientos y otros van a necesitar de otros. Y quizá algunos van a ocupar muy poco o casi nada, porque ya casi están listos. Pero entonces debemos quitar de nuestra mente esa mentalidad de que es lo mismo para todos. No es lo mismo para todos. Acompáñame a leer lo que dice el libro de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo 4, los versículos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Mire, aquí dice que nadie tenía necesidad de ninguna cosa, pero aquí no dice que le daban lo mismo a todos. Aquí dice que le daban a cada uno conforme a su necesidad. Y así es Dios con nosotros, amados. Cuando Él escoge, cuando Él elige, ¿sabe? Él hace una diferencia. Aunque sabemos que Él no hace excepción de personas, pero Dios sí escoge personas para poder cumplir propósitos específicos y para poder cumplirlos. Y a unos los equipa de ciertas cosas específicas y a otros los equipa de otras, para que de esa forma nosotros podamos ser verdaderamente el cuerpo de Cristo. Porque mire, la Escritura dice que no todos son manos, que no todos son pie, que no todos son cabeza, y cada uno debe ejercer la función que le corresponde a cada quien.
Acompáñenme a leer en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer el capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mire, el contexto de esta escritura nos habla de un rey. ¿Usted conoce esa parábola de un rey que invita a unas bodas y que los invitados iniciales no llegaron a la fiesta? Y entonces el señor o el rey que estaba ofreciendo esta celebración determinó, le dijo a los criados que fueran por la ciudad, que fueran por las calles y que trajeran a todos aquellos que estuvieran dispuestos a llegar. Y entonces estos iban a ser los que iban a celebrar las bodas. Y al final de ese relato viene esta escritura particular que acabamos de leer, que dice, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Así que, amados, una cosa es para quién es esta invitación, para quiénes está el llamamiento, y otra es para quiénes está la elección o quiénes son los escogidos. Entonces, usted puede llamar a muchos, pero no necesariamente escoger a todas las personas que usted llama. Y yo sé que eso choca mucho con nuestro concepto humanista de justicia, porque como que no le parece muy justo, ¿verdad? Usted se pone a pensar, bueno, pero ¿cómo es que Dios va a llamar a muchas personas y al final solo va a escoger a algunos? Como que eso no suena muy bien, ¿verdad? Como que usted puede pensar, bueno, eso no me parece de Dios, eso no es amor, eso no lo veo como muy justo. Pero déjeme preguntarle, ¿no es justo en base a qué estándares? Y yo quiero leerle ahora una escritura, amado mío, que le puede dejar los ojos cuadrados, que le va a sorprender si usted no ha meditado en ella. Porque mire, lo que dice prácticamente aquí, en esta escritura que vamos a leer, es que Dios hace lo que le da la gana, porque simplemente Él es Dios. Vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 6 al 33. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Escuche bien lo que está diciendo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y mire lo que dice acá: no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo al mayor, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, escuchen esta parte, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira,
y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia. O sea, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. Ya tengo algo. Traen canela. Vamos a... Ajá. Vamos a continuar leyendo. Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús, todo malestar en mi garganta se va a mover, se somete en todos los pasos. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, y como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y amados míos, esta roca y esta piedra es Cristo Jesús. Así que, amado, yo le pregunto, ¿lo confronta o no lo confronta esta escritura? Mire, porque cuando yo lo leo, yo digo, wow, Señor, tú tomas elecciones, tú eres Dios. Y no está en nosotros juzgarte a ti, sino que es tu palabra la que nos juzgará a nosotros. Entonces, como que muchas veces nosotros necesitamos someter ante nuestro propio sentido de justicia, porque como que a veces pareciera que nosotros podemos ser más justos que Dios, o podemos ser, nos creemos más buenos que Dios.
Y sabe, a mí me gusta mucho esta porción que dice que el que los elige de acuerdo al propósito, no de acuerdo a sus buenas obras. O sea, amados, que esto no es del que se esfuerza, que esto no es del que corre, que esto no es del más atrevido, que esto es de aquel que Dios, a quien Dios quiere. O sea, ¿tú tienes elecciones importantes? Sí, claro que sí, pero son más importantes las elecciones de Dios. Y eso es algo así, amados. Vamos a poner un ejemplo, como que un pececito diga, bueno, yo quiero ser caballo. Es un ejemplo nada más. Y entonces el pececito diga, yo voy a practicar para poder llegar a ser caballo. Pero no es caballo, o sea, él es un pececito. Y Dios eligió que él fuera pez. Entonces, aunque él se esfuerce, por mucho que practique, él no puede ir en contra de su naturaleza, él no puede ir en contra de su propósito, él no puede ir en contra de su llamado, no puede ir en contra de la escogencia de Dios, no puede ir en contra de la razón de ser. Entonces, de la misma manera, nos sucede a nosotros. Así que, amado, no que nosotros querramos ser pájaros o algo así, pero de repente algunos dicen, usted ha oído personas que dicen, ay, me gustaría ser como el pastor tal o como la pastora tal, o como me gustaría que el Señor me usara como la profeta tal. Es que qué hermoso la usa el Señor. Yo quisiera tener los dones que ella tiene. Pero sabe, el punto es que Dios llamó a uno para una cosa y llamó a otro para otra cosa. De tal manera que si todos tuvieran todo, amados míos, sería muy aburrido. Y entonces no nos necesitaríamos y no podríamos ser un solo cuerpo, porque cada miembro sería un cuerpo completo. Y la idea de Dios es que los miembros se juntan para formar el cuerpo de Cristo. Vamos a leer ahora, acompáñame por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Miren lo que dice aquí, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mire qué tremendo. Aquí nos habla bien claro que la escogencia no es por las obras. Vamos a leer esta misma escritura, pero solo en la Nueva Traducción Viviente, pero solo vamos a leer el versículo 9, porque es muy interesante como lo dice esta versión. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. O sea, mis amados, que ninguno de nosotros lo merecíamos. Nosotros lo único que merecíamos era el infierno, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero como a él le plació, según el propósito que él ya tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, a Dios le plació poder manifestar su gracia a través de su elección, a través de su escogencia, de tal manera que nosotros podamos entender que él fue el que nos escogió a nosotros y no nosotros a él. Voy a repetir esto porque es muy importante. Amados míos, él fue el que nos escogió a nosotros y no nosotros a él. ¿Sabe? Porque cuando nosotros compartimos el evangelio, las buenas nuevas de salvación, muchas veces como que damos un énfasis, vamos a decir, tradicional, cultural, evangélico, y decimos, acepta al Señor, decide por el Señor.
que hagamos la elección por Él, pero realmente no somos nosotros los que lo elegimos a Él, sino que fue Él el que nos eligió y nos escogió a nosotros. Mire lo que pasó con Abraham. Cuando él se encuentra con Melquisedec, en el libro de Génesis dice que él le sale al encuentro. Yo le pregunto, ¿quién salió al encuentro de quién? ¿Fue Abraham que salió al encuentro de Melquisedec o fue Melquisedec el que salió al encuentro de Abraham? Fue Melquisedec el que salió al encuentro de Abraham. Por lo tanto, si Melquisedec es sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo y Jesús mismo en la manifestación de Melquisedec, entonces, ¿quién es el que eligió a quién? Melquisedec a Abraham. O sea, Dios es el que vino a tu encuentro, porque tú no lo encontraste a él, tú eras el que estaba perdido, eras tú y era yo, y él es el que vino a nuestro encuentro. O sea, él siempre sabía dónde estábamos. Pero tenemos que entender que Él es el que viene a nuestro encuentro. Pero el problema es que muchas veces, de manera inconsciente, le decimos a una persona que decidió por Dios. Cuando la persona recibe a Jesús, que Él decidió rendir su vida al Señor, que Él escogió al Señor. Pero amados, fue Dios el que se dignó de nosotros, fue Dios el que se apiadó de mí, el que decidió elegirme para que por su gracia yo pudiera ser alcanzada, que pudiera ser contada dentro del linaje de los hijos verdaderos de Abraham, aquellos que son de la promesa, porque ni siquiera todos los naturales de Abraham son hijos de Dios mismo, dice la escritura que acabamos de leer, sino aquellos que son de la promesa. O sea, estamos hablando de un linaje más allá de lo natural. Estamos hablando de un linaje espiritual. Porque cuando Melquisedec sale al encuentro de Abraham y Abraham le entrega los diezmos de todo, después de que Melquisedec partió el pan, le dio el vino, y sabe, este es otro concepto que necesitamos redefinir. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios te bendijo a ti antes de que tú lo bendijeras a él. O sea, yo no entrego mis ofrendas, mis primicias y mis diezmos para mover la mano de Dios, para ver si Él me bendice, sino que Él ya me soltó su bendición y yo solamente puedo responder entregándole lo que de hecho ya es suyo. No se trata, amados, de que yo muevo el corazón de Dios para que Él me bendiga a través de entregarle algo. Porque, ¿sabe? Nosotros le entregamos de lo que Él ya nos proveyó, de lo que es suyo. Tenemos que entender que a Dios le plació bendecirte. A Dios le plació bendecirte desde antes de la fundación del mundo. Amado, Dios nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, es suyo, porque a Él le plació dártelo a ti y dármelo a mí. Entonces, lo mínimo que nosotros podemos hacer es responder en gratitud y en adoración a Él para decirle, Padre, de lo recibido de tu mano, te damos, porque a ti te plació bendecirnos. El problema es que estamos queriendo ganar la bendición de Dios, pero eso es porque nosotros creemos que podemos pagar. O sea, literalmente creemos que le podemos pagar a Dios. Y bueno, hay principios bíblicos y yo estoy de acuerdo con ellos, no los contradigo. La Biblia dice que el que siembra generosamente cosechará generosamente. Por supuesto, claro que sí, están esos principios. Y sabe, Dios se aplicó el principio a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él no puede ir en contra de su misma palabra. Entonces, ¿qué dijo Dios desde el principio de los tiempos? ¿Sabe lo que Él dijo? Yo les voy a dar a ellos lo más preciado, porque todos ellos van a ser míos. Y entonces ahí es donde viene lo que dice el Evangelio en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo amado. ¿Para qué lo dio? Para que el mundo no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y quién es el que iba a dar la vida eterna? El Hijo. Y el Hijo, ¿cómo fue que lo hizo?
a través de su sangre. Una expiación una vez y para siempre. ¿Y qué es lo que hacía la sangre? La sangre sellaba y firmaba un pacto. ¿Y para qué hacían los pactos? Para perdón y para adquisición. Los pactos se hacían usualmente para esas dos cosas. Puede que hayan más, pero normalmente se hacía para esas dos cosas. Número uno, te perdonaba, y número dos, te adquiría. Amados, en otras palabras, Dios soltó lo más preciado que él tenía por amor a ti, porque ahora tú eres de él. O sea que él mismo se aplicó a sí mismo al principio. Él soltó lo mejor que podía dar y él sabía que él iba a tener una cosecha, que eran las almas, que eras tú y era yo. En otras palabras, no me malinterprete por lo que voy a decir, pero Dios hizo una negociación tremenda con usted. Dios lo compró y conmigo también, porque a mí también Él me compró. El problema es, amados, que no nos gusta pensar que alguien sea nuestro dueño, porque sabe, esta es la naturaleza del hombre caído, que se resiste a la idea de que de pensar que alguien nos pueda mandar o que nosotros le pertenecemos a alguien o que tenemos que rendirle cuentas a alguien. Y entonces, en nuestra mentalidad evangélica, nos parece que suena más bonito que yo le doy a Dios y entonces Él me regresa unas bendiciones. Pero, amados míos, el punto es que Él fue el que nos eligió, que Él fue el que nos escogió y que Él se aplica a sus principios. Él los aplicó primero y entonces él tiene derecho a la misma cosecha que ese principio le otorga. Y bueno, ya hablamos al principio de lo que era equidad y equitatividad, pero quiero ponerle otro ejemplo para que podamos entenderlo mejor. ¿Usted recuerda la parábola de los talentos? Cuando el Señor entregó unos dones, entregó unos talentos y dice la escritura que a uno le entregó uno, que a otro le entregó 5 y que a otro le entregó 10. Ahora yo le pregunto, ¿por qué razón no le entregó la misma cantidad de talentos a cada uno? Porque él sabía que si le daba 10 al que solo le dio uno, iba a ser mal negocio porque no le iba a poder regresar, no iba a surtir efecto, porque él podía manejar solamente uno y ahí se iba a quedar. Pero al que podía manejar 10, los iba a saber usar bien. Entonces, amados, tenemos que entender que Dios le da a cada uno según su capacidad y según el propósito al que los ha llamado. Ahora, ¿se trata de que yo quiero distribuir de esa manera? No. Lo que se trata es de que nosotros podamos discernir cómo fue que Dios distribuyó en su elección a cada uno para que según su llamado, según los dones, según lo que Dios repartió, uno pueda reconocer eso y no exigir a ninguno más allá de aquello que le fue entregado. Esa es la equidad en Dios. No es equitatividad, porque Dios no da a todos por igual. Esto es algo que quiero que usted entienda. Dios no da a todos por igual. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos de los que están conectados hacen ejercicio diariamente, de forma regular? Mira, hay personas que les gusta salir a correr muy temprano en la mañana. Hay otras personas que tal vez no les gusta correr, pero lo que ellos hacen es salir a caminar. Y ¿sabe? Caminan varios kilómetros y entre más practican con la práctica van aumentando la capacidad y pueden alcanzar a caminar mayores distancias. Y entonces, como pueden ver, no es igual para todos. Si usted me pregunta a mí no me gusta correr, yo prefiero caminar. Entonces, amado, no es igual. Lo que le va bien a uno no le va bien al otro. Pero hay un desarrollo, hay una resistencia, hay un don que se entregó, hay una capacidad que se entregó y que se fue desarrollando. Entonces, Dios distribuye, pero nosotros también tenemos que desarrollarlo. Así que, amados, necesitamos entender que Dios tiene elecciones y no hay ningún problema con eso, porque al final de cuentas, Él es Dios y está bien. En su infinita sabiduría, Dios sabe lo que hace. Vamos a leer ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 13.
En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amados, si usted prestó mucha atención, cuando yo leo esta escritura, yo entiendo que Jesús tenía más discípulos, no solamente tenía 12. Porque si él escogió de entre los discípulos, quiere decir que había más, ¿cierto? De lo contrario, él hubiera dicho, se levantó de mañana y llamó a todos sus discípulos y les dijo que a todos los escogió y que todos eran llamados apóstoles. Pero aquí dice que él eligió de entre los discípulos. Ahora yo le tengo una pregunta. ¿Usted cree que Jesús fue mala gente? ¿Usted cree que Jesús fue injusto porque solamente escogió 12 de entre todos los discípulos que él tenía? Claro que no. Entonces, ¿por qué tú te resientes cuando eligen un liderazgo y no te llaman a ti? ¿Por qué te molestas si tú como líder ves que delegan a otro para predicar la palabra en el púlpito o para ministrar a las personas y no te llaman a ti? Yo quiero decirte algo muy importante. Mira, hay un equipo sobre el cual hay una responsabilidad superior. Jesús no le compartía lo mismo a las multitudes que lo que él compartía con los 12. Y no les compartía lo mismo a los 12 que lo que él compartía a sus 3 más allegados, a los 3 más cercanos. Así que, amado, usted y yo necesitamos tener sanidad en nuestro corazón, de tal manera que podamos entender que Dios en su soberanía, Él elige a unos para unas cosas y a otros para otras cosas. Y que lo que realmente importa, amados, es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es hacer que usted haga lo que Dios le ha llamado a hacer a usted. Y sabe, si usted hace aquello que Dios le llamó a hacer, sea lo que sea, usted va a estar bendecido, usted va a ser prosperado, usted va a estar en victoria. Es decir, que tu adoración realmente recae en la obediencia al Padre para hacer aquello para lo cual Él te llamó. Independientemente de lo que la gente crea, de que tal vez es un lugar de privilegio, porque sabe, aún en la iglesia, en sus tradiciones, llamó privilegio a ciertas cosas que todo el mundo quiere poder tener, pero que no necesariamente Dios llamó a todos para hacer eso. Pero tampoco Dios está diciendo que lo otro sea menos honroso. Mire, cuando yo leo en el libro de los Hechos, usted recuerda, dice que los apóstoles servían las mesas. Los apóstoles estaban sirviendo las mesas, pero llega un momento en que ellos dijeron, mírenla, aquí la cosa está creciendo, las viudas están por allá reclamando más atención. Pero ¿qué dijeron los apóstoles? Pero no está bien que nosotros nos desviemos del propósito y de la elección de Dios para nosotros con respecto al ministerio de la palabra y de la oración para estar sirviendo las mesas. Y no es que servir las mesas esté mal, amados, pero es que ellos dijeron, no, a nosotros Dios nos llamó a esto y no a aquello. Entonces, ellos dijeron, elijamos gente llena del Espíritu Santo, de buen testimonio, y entonces eligieron a personas para servir las mesas, para ellos poder ocuparse en lo que era la predicación de la palabra y de la escritura, ¿verdad? Y entonces escogieron personas para servir las mesas, entre las cuales estaba Esteban. Usted recuerda, él fue uno de los primeros mártires que nos menciona la escritura. Y usted puede ver que se manifiesta toda la gloria de Dios. Él pudo ver al Padre sentado en el trono, una presencia tremenda. Y él era uno de los que servía las mesas. Entonces el punto es, amados, el punto no es qué es lo que estoy haciendo, sino si lo que yo estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga. Porque eso es lo que es verdaderamente valioso delante del Señor. Ahora, otra cosa que quiero decirle, que Dios ha elegido a lo largo de la historia, aparte de personas, también Él ha escogido ciudades y naciones. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 32.
Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. O sea que aún dentro de Israel, Dios hizo una elección. Dios eligió a Jerusalén. Mire, hay otra escritura que dice que es la ciudad donde él determinó poner su nombre. Ahora yo le quiero preguntar, ¿será entonces que si Dios elige a Jerusalén, entonces Jericó tendría que ponerse celosa? ¿O será que las otras ciudades harían bien en reconocer y decir, Jerusalén digna de honra? Dios determinó poner allí su nombre. Es para que meditemos, amados. Miren lo que dice Salmos capítulo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces aquí podemos ver que Dios eligió a Sión como su monte santo. Ahora, Dios también eligió a David. ¿Usted recuerda cuando Dios le dijo al profeta Samuel que fuera a ungir al que iba a ser el futuro rey de Israel? Y cuando él llegó, ¿sabe? Samuel iba a ungir al mayor, al más hermoso, al más alto, al más grande, pero Dios le dijo, no, 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 este no es. Tú miras como ve el hombre, pero yo lo que veo es el corazón. Y entonces cuando llamaron a David y David llegó, el Señor le habló a Samuel y le dice, levántate y úngelo, porque este es, en otras palabras, que le estaba diciendo Dios, este es el que yo he escogido. Y David sabía bien que él había sido escogido por Dios. Mire lo que dice segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 21. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Mire, este es el mismo David. ¿Usted recuerda cuando David llevaba el arca del pacto a la ciudad? Y dice que él hacía sacrificios, pero también iba danzando. Y dice que llegó un momento que él se despojó de sus ropas. Y entonces, ¿qué dijo la esposa? Él le dijo, qué vergüenza, el rey de Israel. ¿Cómo se despojó de sus ropas? Pero David sabía que él había sido llamado por Dios, que él había sido elegido. Entonces, amado, es otro punto que es necesario que entendamos. Mire, hay que tener un corazón sano y que nuestra mente esté clara y que podamos entender que Dios, cuando Dios llama a alguien, que lo podamos entender. Una persona escogida o escogida por Dios tiene que estar claro de que él o ella ha sido elegido o elegida y que también esté sano al respecto y que esté ubicado, porque David estaba muy claro. Entonces, como les dije, David estaba danzando y Mical lo ve desde aquella ventana y le dice, qué terrible cómo ha quedado el rey, se hizo vil. Y David le dijo, eso fue delante del Señor, porque Él me escogió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme príncipe sobre todo sobre el pueblo del Señor. Por tanto, yo danzaré delante del Señor. O sea, amados, que David estaba claro de su llamamiento. Él sabía que Dios lo había escogido y eso está bien, pero debe haber sanidad para poder reconocer que Dios eligió a alguien y también para que esa persona sobre quien repose ese llamamiento o esa elección pueda reconocer ese llamamiento y no solamente que pueda estar seguro de su llamamiento, sino que pueda con sanidad hacer uso de ese llamado o fluir en ese llamado. Vamos a leer lo que nos dice Salmo 78, versículo 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Entonces aquí le refuerza el hecho de que
dice que en medio de la majada, o sea, en medio de las ovejas, Dios escoge a David. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto es importante, amados, porque Dios no improvisa. Dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, en buen castellano, porque al Señor le dio la gana, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, amado mío, que tú fuiste elegido. Y si esta palabra es para ti, si tú la tomas para ti, tú también has sido elegido. Ahora, ¿para qué nos eligió Dios? Esta escritura da respuesta a esa parte. Dice que Él nos escoge para que seamos santos, para que estemos sin mancha delante de Él. Pero la elección, ¿sabe? Esa elección de Dios también tiene sus cosas, tiene, vamos a decir, sus acompañamientos. El llamamiento, la escogencia de Dios no viene sola, va junto con, porque cuando yo veo la historia de David, y dijimos hace un momento que él estaba claro de que él había sido llamado, pero también David estaba claro, ¿sabe de qué? De que aunque él no quisiera esa elección, el poder de esa elección sobre él era tan fuerte que él no podía huir de la elección de Dios. Vamos a leer Salmo 139. Versículos 1 al 10. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde iré de tu presencia? Amado, si tú estás claro que tú has sido escogido, si tú estás clara que tú has sido escogida por Dios, esa elección pone sobre ti un peso de responsabilidad. Y sabe, a veces nosotros queremos huir de ese llamamiento. Tú lo viste, por ejemplo, en Jonás. Él no quiso ir a declarar la palabra que el Señor le había dicho que declarara. Y Dios lo tuvo que meter en una ballena y después de 3 días vino el poder de la resurrección para que Jonás pudiera salir del pez y pudiera cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no se trata de que si yo elijo o no elijo a Dios. Amado, el punto es, si Dios te eligió, agárrate, porque yo no creo que haya ninguna cosa que el Padre quiera que no vaya a obtener. Mira, le puedes dar vueltas, tú te puedes esconder, te puedes hacer el loco, te puedes ir al mundo. Por un tiempo puedes hacer lo que tú quieres hacer, pero al final de cuentas, Dios va a tener su manera, Él va a tener su propósito, Él va a tener lo que Él ha querido, porque su elección se cumplirá.
Entonces no importa cuántas vueltas des en el desierto, como el pueblo de Israel, que dieron vuelta por 40 años. No importa dónde tú te metas, no importa si tú te escondes, de allí Dios te va a sacar. Y si Él te eligió, si Él te marcó, sabes, te va a pasar lo mismo que dijo David. Dijo, aunque me vaya arriba, ahí tú estás. Y si me voy abajo, también ahí tú estás. Y aunque me haga el loco, aunque yo me esconda en todo lugar, de allí tú me vas a sacar y tu diestra va a estar sobre mí, porque me has cercado y tu mano está sobre mi vida. Así que, amado mío, el punto es, ¿tú puedes tomar decisiones? Sí, claro que sí puedes tomar decisiones, pero sabes, es más importante las decisiones que Dios ya tomó. Y si Dios te escogió, si Él te eligió, amado mío, agárrate, porque el tiempo de tus decisiones personales, esas decisiones muy a tu gusto, tienen su fin. Porque llega un momento donde el Padre dice, se va a cumplir mi escogencia, se va a cumplir mi elección. Este viene porque viene, este entra porque entra, este cumplirá el propósito porque cumplirá el propósito, aunque lo tenga que meter en una ballena, aunque lo tenga que meter 3 días en lo que pareciera el infierno, pero que no lo es, porque de ahí mi mano lo va a sacar, porque yo voy a cumplir mi propósito, porque la palabra se va a cumplir, amados míos, porque el Señor es celoso de su palabra. Así que este día yo le tengo noticias a aquellos que han estado rehusando el llamado. Amado, prepárate, porque te viene, porque te viene. Si creías que podías huir de Dios, te tengo noticias. Estás equivocado. Nadie, absolutamente nadie puede huir de su presencia. Nadie puede huir del Señor. Y tú puedes querer negar el llamamiento. Tú puedes querer negar esa elección de Dios sobre tu vida. Tú puedes querer estarte escondiendo, pero Él te va a alcanzar donde quiera que tú estés. Es más, Él ya está ahí contigo. A veces tú crees que le perdiste la pista, pero no es así. Si tú verdaderamente eres un hijo de propósito, si Él determinó su elección para ti, Él se va a salir con la suya. Porque, amados, Él es Dios, así de sencillo, y nosotros no. Vamos a leer ahora lo que nos dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 29 al 39. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire que esto está en pasado, ya no glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni
ninguna obra, otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero decirle a aquellas personas que saben que Dios los escogió, que saben que tienen un llamado del Señor, pero que tal vez han estado dando más vueltas de las que deberían dar, que han estado rehusando el llamado, porque tal vez parecieran estar cómodos donde están, pero Dios te dice este día que Él tiene algo más para ti. Yo espero que recibas la palabra. Así que Dios te dice, es tiempo de que salgas. Dios te saca a la luz. El Padre quiere que cumplas un propósito que Él ya marcó para tu vida. Dios quiere desarrollar en ti un llamamiento, pero sabes, esto va a requerir que tú te metas con el Señor, que tengas tiempo de intimidad con Dios. Y va a requerir que tú abraces el llamado, va a requerir que tú abraces el propósito, que tú te dispongas a servir al Señor, que tu familia, que tu casa también abrace la elección del Padre. ¿Sabes? Por causa de aquellos que todavía no le conocen, por causa de aquellos que tú sabes que fuiste llamado a alcanzar. Sabes, esas personas necesitan de Cristo y no te van a esperar todo el tiempo. El reloj está corriendo, las manecillas del reloj están avanzando y es necesario disponernos y poner manos a la obra. Yo no sé para quién es esta palabra, pero tú has estado huyendo, pero Dios tiene más para ti. Tú amas la palabra de Dios y tú te apasionas por Él, pero hay gente que necesita que tú salgas de donde has estado metida, donde tú has estado escondiéndote. Y yo te quiero profetizar este día que los 3 días de la ballena vienen para ti, pero que tú vas a salir y vas a declarar la palabra y vas a ir donde Dios te diga que tienes que ir y vas a decir lo que Dios ponga en tu espíritu para que pueda ser una palabra certera, para que no sea tu carácter el que hable, para que sea la palabra que el Padre deposita dentro de ti. Y sabes, eso va a impactar a mucha gente. No sé para quién es esta palabra, pero si lo recibes, di aleluya. Yo quiero declarar este día, declaro una palabra de vida y yo declaro, yo te vengo sacando de todo hoyo donde tú te quisiste esconder y el Padre hoy te dice, yo te saco a la luz en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro vida, yo declaro el poder de la resurrección de Cristo sobre ti. Yo vengo declarando el poder que levanta aún de entre los muertos, el poder de la resurrección que viene para sacudir, que viene para levantar, que viene para despertar y para alumbrar todas las áreas de tu vida en el nombre de Jesús. Amado mío, Dios te trajo a este lugar con un propósito. Y déjame decirte que ese propósito para tu vida se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Así que la palabra este día es salgan, salgan de donde estaban escondidos, porque Dios quiere comenzar a usarlos. El tiempo avanza, amados míos, no hay tiempo que perder. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús una activación sobre tu vida. Yo declaro que algo se está activando en ti. Yo declaro que hay una unción magisterial para que tú puedas desmenuzar la palabra, para que aquellos que no la entendían, la comiencen a entender. Padre amado, yo te pido que derrames sabiduría sobre tus hijos, sabiduría del cielo en el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro una activación sobre tus hijos, declaro que el propósito en ellos se cumple. En el nombre poderoso de Jesús lo declaro hecho con fe. Amén y amén. Que el Señor me le bendiga, mis amados. Gracias, mi amada profeta, por esa palabra tan necesaria. Y es importante que todos entendamos que los que hemos sido llamados, los que hemos sido escogidos por Dios, tomemos una decisión de recibir ese llamamiento, de recibir esa escogencia y nos pongamos manos a la obra.
El Señor te llama, te prepara y luego te envía. Muchos de ustedes están siendo preparados, pero necesitan determinar que van a ser obedientes a lo que el Señor les ha mandado. Así que gracias por esta enseñanza, ha sido de gran bendición. Ahora, mis amados, quiero hacer una pausa y quiero comentarles que hay reglas en la escuela. Estas reglas es estar presente en las clases de Zoom, ¿verdad? Martes, miércoles y jueves. También que hay que estudiar 3 enseñanzas de la plataforma a la escuela que fuiste asignado y tener una clase cada 15 días conmigo y formar un grupo familiar o hacer una célula y pasar un reporte cada 15 días. Estas reglas no son evitables. Si usted no está cumpliendo con estas reglas, no pregunte por qué me sacaron de la escuela, porque estas reglas son para poder ser entrenados por nosotros en la escuela. Cada una de estas reglas cumple un propósito para que pueda ser formado. Así que al fin de mes, de cada mes, nosotros revisamos los que no están cumpliendo. Si no has cumplido con estas reglas, ponte al día, porque si no, a final de mes lo sacamos, mi niño. Cada mes a veces salen hasta 10 personas que no están cumpliendo con sus tareas. Así que les pido, por favor, cumplan con sus tareas para que no pierdan la bendición de estar en la escuela. Bueno, mis amados, ahora voy a pasar a regalarles el manual que se llama La Escogencia de Dios. Para que puedas tener este manual, necesitas tomar una foto a esta imagen del manual de la Escogencia de Dios con el código 161101 y envía la foto al número de WhatsApp donde recibiste tu invitación. Envía esta foto para pedir el manual. Tienes que enviarlo hoy inmediatamente termine la clase, porque después, si la envías para mañana en la mañana, ya no se te puede enviar el manual. El manual es un regalo para los estudiantes que asisten a la clase en vivo y el código debe ser enviado inmediatamente que termine la clase. Así que por favor, envía tu código inmediatamente. Ahora voy a hacer una pausa para poder atender algunas preguntas o si hay algún comentario o un testimonio, lo que haya. Levanta tu mano, por favor, y nos dices tu nombre, de qué parte del mundo te comunicas y nos haces tu pregunta y te vamos a asignar un micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Y si no hay pregunta, pues nos pasamos a retirar. Las clases regresarán la otra semana, pero mañana estaré atendiendo a los estudiantes que ya hicieron su cita. Así que por favor, no te olvides de hacer tu cita para entregar tus enseñanzas cada 15 días. Bueno, así que mis amados, les agradezco por el tiempo que invierten en su clase. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el poderoso nombre de Jesús.